Buenas noches, bienvenidos al, al curso de especialización en seguridad informática. Mi nombre es Andrés Felipe Movilla Torrijos. Voy a presentar un trabajo a mi director de curso, Antonio Mantilla. El curso que estoy realizando se llama Estándares, Normativas y Regulación de la Seguridad Informática. Como muchos sabrán, la seguridad en la información del sector de la salud es debido al manejo de datos sensibles de pacientes. Para garantizar esa protección es esencial implementar los diferentes sistemas internacionales que son los ISO 27000 y cumplir con las diferentes normativas nacionales, que son la ley de 1587 del 2012. La justificación, ¿por qué están necesarios los estándares y leyes en el caso de Medatech, que nos mandaron a exponer y a realizar este trabajo? Bueno, de la ISO 27001, la certificación internacional, en ese numeral busca proteger las historias clínicas electrónicas y tener una serie de mitigaciones contra ciberataques. En la ISO 27002, el control específico para cifrado de datos sensibles o acceso a sistemas médicos más complejos. Está la ley 1587 de 2012, que es el cumplimiento legal que debe asumir toda empresa en el manejo de tratamiento de información, que exige el consentimiento de los pacientes, evita también a muchas empresas evita a ser sancionadas por no cumplir en el manejo de la información de datos electrónicos de los clientes. Y los objetivos principales de este proyecto es evaluar la escalabilidad de los estándares ISO 2701 y la ley 1587 de 2012 en el caso Medatech, para garantizar la seguridad de la información y el cumplimiento legal. Los objetivos específicos es identificar los diferentes requisitos o controles de la ISO 27001, 27002 relevantes para proteger datos sensibles de los médicos. También está analizar los requisitos de leyes que nos exige para hacer el tratamiento de datos personales de los clientes, y se busca proponer un modelo integrado tanto en el estándar internacional que vaya en la confluencia de la ley local, que es la ley 1586, también para la gestión de seguridad que debe cumplir Medatech, y algunas recomendaciones adicionales sobre los diferentes riesgos que debe tener en cuenta la empresa. Bueno, dependiendo, hay diferentes ISO. Este es el ISO 27000. Es es estándar general, pero hay una serie de numeraciones muy importantes. Por ejemplo, la ISO 2701 nos ayuda al vocabulario y marco conceptual, le da la formación o les esclarece a qué va esa normativa, qué términos maneja. Por ejemplo, su alcance ayuda a darle un conocimiento introductorio a las personas que van a empezar a implementar esa ISO. Él explica qué términos se maneja, qué regulaciones, qué procedimientos. Y escenarios donde se puede aplicar. En capacitaciones, documentos normativos, donde pueden implementarse. También está
la ISO 27002, la certificación CGSI, Sistema de Gestión, que busca que la organización de todos los sectores sea y que tiene un alcance en bancos, hospitales, gobiernos. ¿Eso qué quiere decir esa normativa? Que busca como que, mira, este es el manejo del proceso para diferentes sectores. Este es el estándar. Se manejan diferentes plataformas, documentos, formas o planes de mitigación en manejo de información. También está la ISO 27005, que es gestión de seguridad en seguridad son 114 controles o requisitos. Bueno, los proveedores cloud o PaaS o LATs lo implementan. ¿Ya? También están historiales médicos en la nube. Es lo que trata o alcanza esta normativa. También está la normativa 27017, seguridad para servicios en las nubes, privacidad tanto en torno a la cloud y aplicaciones se utiliza en telemedicina para base de datos de cliente, historial médico o recetación de fórmulas. También está la 27018 ISO, protección de datos personales en la nube, privacidad, 27799, seguridad en salud electrónica. Sector de la salud específicamente se aplica esta norma, historiales clínicos digitales, como lo venía diciendo. Está la 27031 también, preparación de continuidad digital, resiliencia organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Como que una cultura dentro de la empresa en caso de ciberataques, tener una base de datos, sea virtual o disco duro físico del cliente. Está la 27032, seguridad de entornos digitales espaciales y protección de interacciones. O sea, plataforma de consulta virtual, como por ejemplo, hace días yo estaba consultando en Salud Total sobre un examen que necesitaba de mi vista, y ahí estaba la fórmula médica donde establecía diferentes aumentos o fórmulas para medicar los lentes, y así diferentes ISO. Se realizó acá un cuadro comparativo. Escogí la norma ISO 27001. Dice una descripción técnica, que es un estándar para implementar el SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, certificación auditada por terceros. Su alcance busca en organizaciones de todos los sectores de la empresa, enfoque en procesos y riesgos. Las aplicaciones para Medatech Colombia es certificación de los historiales clínicos, y su relación con la ley 1581 es la base para políticas de transmisión de tratamiento de datos, artículo 17. Continuó con la normativa ISO 27002, es la guía de los 93 controladores de seguridad agrupados en 4 categorías, que son organizacionales, tecnológicas, físicas y legales. La implementación de estos tipos de controles es un complemento, a la ISO 27001. En la primera hablamos de la cultura de la auditoría, el sistema SGSI, y en la otra nos da los 4 sectores que tienen los 93 controladores para que permita funcionar el SGSI. Y su aplicación Medtech Colombia, sería cifrado de diagnóstico por imágenes. Sería artículo 12, párrafo 4, sección 3. También está la restricción de acceso de personal autorizado, artículo 9, párrafo 4, numeral 1.
que va conectado a la relación en la ley 1581, cumplimientos técnicos, artículo 4, manejo de datos sensibles. Escogí otras dos normas, como por ejemplo la norma ICE 2779. ICE nos habla de la expansión para el sector de la salud en enfoque de datos médicos y dispositivos IoT, alcance en hospitales, clínicas, laboratorios, permite el cifrado de documentos en AES 256, que es obligatorio en aplicaciones de Medtech Colombia. Buscar la protección de las imágenes DICOM o registros de telemedicina, o hacer auditorías semestrales a través de este sistema de cifrado para que nadie entre y manipule la información o los archivos que se envían y que no sean manipulados. Su aplicación con la ley 1581 es la alineación con el deber de la confidencialidad. O sea, es el artículo 10 que se cumple de esta ley con este ISO 2779. Luego sigue la ley 1581, que es la normativa colombiana que rige aquí en Colombia la protección de datos personales, como por ejemplo derechos, arcos y deberes legales que deben cumplir tanto empresas como usuarios en el manejo de la información. Alcance, todas las industrias en Colombia tienen que cumplir esta normativa ley. También el manejo de datos sensibles en el sistema de la salud. Y en la aplicación Medatech es el consentimiento digital para uso de historias clínicas. Es una notificación de 42 horas. Si por ejemplo Medatech o Colombia recibe un ataque, tiene que notificar menos de 72 horas sobre este ataque. Un caso particular fue con una EPS que robaron una cantidad de información y no lo notificó en el momento, sino al mes le avisó a las autoridades la pérdida de esa información. El marco, la resolución 1581 busca un marco legal obligatorio. Si no lo cumple, estás expuesto a multas de 2.000 millones de pesos. Y el desarrollo o de la socialización íntegra Medatech Colombia sería una capa física, siguiendo la norma ISO. O sea, la capa física sería la certificación del sistema CGCI para procesos médicos, controles específicos como historiales clínicos en el 27002 y en el ISO 27799 es el cifrado AES 256 de datos sensibles. Y está el capa de la ley 1581 que tiene que tener en cuenta el artículo 4, consentimiento de la información, designación encargada de datos, artículo 7, y protocolo de notificación de brecha, menos de 72 horas, artículo 20. Implementación de un sistema paso a paso. Por ejemplo, si pasa algo, una cuestión en Medatech, bueno, diagnóstico, mapeo de riesgos de acuerdo a la ISO 2705 o Gate Analysis Legal. O sea, tiene que hacer una matriz de riesgo, analizar los riesgos que puede sufrir la empresa. Ese es el primer mes. Y eso tiene que estar con una persona responsable, tanto el equipo de telecomunicaciones como el equipo legal. Luego está ese diagnóstico, la primera fase. Luego está el diseño, políticas de acceso, de acuerdo a la normativa ISO 2702 y formatos de consentimiento de la ley 1581, de 2 a 3 meses. Esto lo asigna el cómplice officer. Luego está tercero la ejecución, cifrado de datos ISO 277799,
más capacitación del equipo STAT. Eso tiene que hasta 4 o 6 meses ese proceso. Tiene que ser recursos humanos y ingeniero de telecomunicaciones en el área que está asignado. Luego está monitoreo, hacen auditorías trimestrales o reportes sobre cómo se ha implementado, si ha habido fallas, si ha habido mejorías, si han evitado ciberataques, han evitado errores humanos. El responsable es un auditor interno. Los beneficios del 70% de los incidentes en seguridad, si aplican este proceso, protocolo, para evitar ataques o ciberataques, disminuye y evita pérdidas millonarias. Tan propensos las empresas a ser multadas si no cumplen el estándar ISO 27000. De ahí de los numerales 1, 2, 3 o 4. Y también la certificación, si cumples con este estándar, por ejemplo, la empresa Medatech recibe calificaciones internacionales de inversiones AAA. Ahora, hay una justificación técnica y legal para Medatech. La ISO 27001 es necesaria. ¿Por qué razones técnicas? Porque hay certificación internacional válida de la protección de los historiales clínicos frente a ciberataques. Ejemplo práctico, por ejemplo, si un SGSI, el ISO 27 no cumple esa normativa, Medatech podría detectar sus vulnerabilidades en su software de diagnóstico por imágenes, ejemplo, ataques a servidores PAC. Beneficios para Medatech es que si implementa ese estándar ISO 27000, evita un 60% de brecha de seguridad, abre más posibilidades de inversión de otras empresas o inversores internacionales. ¿Por qué ISO 27002 es también muy importante? Porque ella nos habla de controles claves en el sector de la salud y manejo de información de datos, tanto de restricción a las historias clínicas, por ejemplo, los radiólogos solo acceden a imágenes DICOM. Ellos no pueden, por ejemplo, divulgar radiología de otros pacientes, tienen que manejar un protocolo de acceso en la plataforma, están registrados, ya. Y eso evita filtraciones. Hubo un caso en Clínica de Bogotá que exponen muchos casos que reducen sus ciberataques bastante. En la Clínica de Bogotá redujeron un 58% los ataques y cumplen con las exigencias legales que le está pidiendo el país, el territorio nacional, que es la ley 1581, artículo 4, consentimiento informado. También se satisface la resolución 3100 en 2019 de MinSalud, que explica los lineamientos o cifrado de datos, o se alinea con el artículo 12, párrafo 4, sección 3, con el ISO 27002, que es las normas internacionales de Medatech, cómo va a exportar sus servicios hacia otros países. Beneficios directos para Medatech si aplica los ISO. Por ejemplo, artículo 9, párrafo 4, sección 1. Restringir accesos a radiólogos. Evita fuga de imágenes médicas, ejemplos RMC o TACT. Artículo 12, párrafo 4, sección 3, citar historias clínicas. Se está cumpliendo en la ley 1581, artículo 4. Evita sanciones. Y luego está el artículo 14. Artículo 14, protección contra malware. Provienen los ataques de los ransomware o a servidores PAC. Diría, ¿qué pasa si yo no implemento el 27002?
Bueno, si yo me hago o soy ingeniero TIC y no hablo de ese estándar en la empresa, estoy propenso a que puedan copiar historiales clínicos de un paciente o puedan venderlo para fines delictivos. Las sanciones económicas al incumplir el artículo 12, párrafo 4, sección 3, el cifrado viola el artículo 15 de la ley de 1581, con multas hasta de 2.000 millones de pesos. También hay pérdida de reputación. Si, por ejemplo, tú eres una clínica y no cumples, como por ejemplo Medatech, no respeta la ley 1581 o no sabe manejarle diferentes tipos de informaciones a los pacientes, entonces pierdes credibilidad. Ahora, hay una integración de la norma ISO con la ley 1581, que es el ISO 27001 nos habla cómo la idea de implementar los controles de anexo. Por ejemplo, Medatech usará el artículo 9, párrafo 4, sección 1, debe cumplir de la ISO 2702002, cumple con el artículo 9 de la ISO 27001, la gestión de acceso. Ya van agarradas de la mano. La ley 1581 son los controles técnicos. 2702 asegura el cumplimiento del artículo 14. Ya, si cumples la ley del artículo 4, tienes que cumplir el estándar internacional que garantiza el manejo autorizado de los pacientes que vean sus datos. También está el artículo 17, el registrado del acceso, que ayuda al encargado de datos a auditar quién consulta la información, sea paciente, sea médico. Y bueno, las conclusiones, podemos decir que íntegramente las normas internacionales activa esencialmente la combinación de la 27001, la 27002 y la ley de 1581 del 2012 proporciona un marco tanto técnico. La norma ISO te da el estándar, los procesos técnicos que debes realizar. Y la ley te dice el manejo de información interna que se maneja, o los procesos que debe cumplir todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Ya, los médicos de Medatech Colombia deben cumplir con este estándar internacional y ley local. Por ejemplo, la ISO 27001 es la base del CGSI, la certificación que valida los procesos de seguridad, sino que también ayuda a reducir la brecha de datos o los ciberataques. Y los inversionistas lo ven confiable. Ahora está la ISO 27002, los controles críticos, los 92 controles que debe manejar la empresa de ese estándar. Están tanto en el artículo 9 como en el artículo 12. No son negociables. Si una clínica EPS no cumple con ese protocolo, no puede dar veracidad o calidad a los clientes o pacientes. Por ejemplo, en Medellín hubo una multa por filtraciones. Alguien filtró una cantidad de historiales clínicos. Y está la ley 1571, cumplimiento obligatorio, artículo 4, artículo 29. Son claves para evitar sanciones, miles de millones de pesos. Estos artículos, esta ley tiene que cumplirla. 1581. Artículo 4, consentimiento, y el artículo 29, notificación de brechas.
son clave para evitar sanciones económicas y ataques o pérdida de confianza de nuestros usuarios. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Mi nombre es Andrés Felipe Movilla. Se lo agradezco.